Hola mis queridos amigos, tengan todos un feliz sábado. Les doy la bienvenida a un nuevo programa más del Ministerio Una Luz de Esperanza. La lección de esta semana lleva por título Unidad en Cristo. Una pregunta que viene a mi mente al introducir la lección es, ¿alguna vez contemplaste un grupo sectario en tu iglesia? ¿O estuviste en un movimiento disidente? Cuando estaba colportando en la ciudad de Arequipa, recuerdo que la disidencia había afectado en gran manera la población adventista en ese entonces. Movimientos originados por Darío Ra, Hugo Gambetta habían sacudido a los miembros adventistas de Arequipa, causando así gran dolor entre los miembros de la iglesia que tristemente sucumbían ante la división que originaban estos líderes. La lección de esta semana se centra en este problema y Pablo está muy preocupado por lo que ha contemplado en la iglesia de Corinto. Así que acompáñame en el repaso de la lección de esta semana. El primer punto lleva por título Grupos cerrados. Y Pablo, en la primera carta a la iglesia de a los Corintios, en el capítulo 1, menciona un término muy delicado que me gustaría que tú puedas analizar con profundidad también en tu hogar. Él menciona en el capítulo 1, versículo 10 y 11, la palabra en griego cisma y eris. ¿Y qué significa ello? División y contienda, que es una característica notoria de una iglesia que está alejada de Cristo. Demuestra así la falta de unidad que se está contemplando entre los miembros. Pablo está muy apenado por la situación, porque el problema de la falta de unidad de la iglesia es tan preocupante que es el primer tema para Pablo en su carta a los Corintios. ¿Y qué es lo que nosotros estamos contemplando ahora en nuestras iglesias? ¿Qué debería ser nuestra congregación ante un problema similar como lo vivía la iglesia de Corinto? Cuando se contemplan hermanos, líderes influyentes que están causando división, están partiendo el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos llamados a ser el cuerpo santo del Señor, guiados por la cabeza que es Jesucristo. Pero si los miembros, cada uno hace según su parecer, según su conveniencia, entonces genera rupturas y esas rupturas causan dolor en el hermano, porque destruyen las relaciones interpersonales. La pregunta en esta mañana es, ¿estoy siendo parte de la división o estoy ayudando a solucionar el problema? El segundo punto de la lección en el que aborda Pablo este primer punto a la iglesia de Corinto lo titulo Modelo a seguir. La cultura ha influenciado a muchos hoy en día a seguir diferentes estereotipos, hábitos o conductas o patrones que no son bíblicos. Y esto es un problema que se ve también en la iglesia de Corinto,
cuando muchos de ellos estaban siendo sectorizados por diferentes líderes muy allegados a Cristo, no porque ellos así lo quisieran, sino porque la misma iglesia estaba transformándolos en ídolos. Unos mencionaban, yo soy de Pablo, otros mencionaban, yo soy de Apolos, y algunos decían, yo soy de Cefas. Entonces ellos miraban a estos personajes, líderes muy influyentes en su tiempo, como modelos a seguir, y por lo tanto desviaban su mirada del verdadero modelo a seguir, que es Cristo Jesús. Un cristiano debe ser únicamente leal a Cristo, pase lo que pase, porque una persona como tú y como yo, que se equivoca, a pesar de estar en la iglesia, no puedo confiarle toda mi lealtad a él o a ella, porque tarde o temprano puede que me decepcione. Y tenemos que tener en alta estima el nombre de Cristo como modelo a seguir para nuestra vida espiritual, y de esta manera no se forman grupos que entre ellos se van atacando. Nosotros apreciamos mucho hoy en día al querido pastor Alejandro Bullón, un pastor muy valorado por nuestra iglesia y también inclusive por otras denominaciones religiosas, por las prédicas tan profundas y sublimes que comparte. Pero un error que he podido contemplar al escuchar a algunos hermanos es el siguiente. Yo me bauticé por el pastor Bullón. Aunque la frase al parecer es inocente, tierna, dista mucho de la comprensión bíblica que debemos tener en el momento de dar nuestra vida a Jesús a través del santo bautismo, ya que los líderes, los misioneros, los evangelistas son tan solo medios para cumplir un fin, pero no son el fin en sí mismo, porque el fin en sí mismo es Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios utiliza diferentes instrumentos humanos para llegar al corazón de las personas, porque son el medio escogido para cumplir una función específica dentro del plan de Dios. Por lo tanto, se les llama colaboradores del Señor en el cumplimiento de la misión, y no hay mayor privilegio en ello. Pero no por una persona yo debería entregar mi vida a Cristo. Debemos ser restaurados a la condición como fuimos al inicio, y para ello la palabra o el verbo catarizo es una palabra que no debemos olvidar, que traducido significa unidos, y es el verbo que utiliza Pablo para que podamos estar en la unidad del Señor. ¿Y qué significa? Estar perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, y que debemos ser restaurados a una condición adecuada. ¿Y cuál es esa condición adecuada? Estar en la presencia del Señor como fue desde el inicio. Y cuando nosotros estamos en la iglesia, nos estamos reconectando con la condición que hemos perdido a causa del pecado. Y esa es la unidad, la restauración a la condición adecuada que Cristo desea que podamos tener en el momento de entregar nuestra vida al Señor. Los cristianos sabios y maduros son fuertes en la fe porque se nutren de la comida espiritual sólida de la palabra de Dios. ¿Tú te estás alimentando también de esa manera? ¿O estás tan solo esperando que otros te den la comida espiritual, teniendo la oportunidad tú de poder hacerlo
con una decisión a través de los hábitos espirituales que puedes estar gestionando en tu estilo de vida. De esa manera se forman cristianos sabios y maduros espirituales que no son llevados, que no son fluctuantes, sino que se mantienen firmes en el camino del Señor. La última parte de la lección la titulo Mente de Cristo. Pablo insta a los corintios a tener la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Es que nosotros podamos pensar y actuar como Cristo lo hubiese hecho en nuestro tiempo, si pudiese vivir ahora como lo hizo hace 2000 años atrás. Que podamos tomar decisiones prudentes, no impulsadas por un deseo egoísta que puede desmoronar no solamente mi vida espiritual, sino también la vida de los creyentes. De esta manera, mi fe se encuentra fortalecida a través de Cristo Jesús, porque trato de imitarlo cada día, y eso debe ser el motivo, eso debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Pablo anhela que se imite el caso de la iglesia de Filipo, donde ellos decidieron renunciar al yo y poder establecer un servicio abnegado, un cambio para la mejoría no solamente de uno mismo, sino de la comunidad de creyentes. A pesar de que también ellos tenían sus luchas y dificultades, ellos decidieron poner por encima de todas sus ambiciones personales el servicio a Cristo. Esta elección produce en ellos mansedumbre, templanza, los frutos del Espíritu, que hace que la división no sea un objeto central dentro de la comunidad de la iglesia de Filipo. Y es por eso que en esta semana Pablo motiva a la iglesia de Corinto a que pueda también imitar este ejemplo. La carta a los filipenses, una en la cual también más adelante podemos estudiar y meditar. Todo buen líder cristiano ama la sabiduría de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y debemos nosotros cada día practicar un estilo de vida que refleje la cruz. Todo aquel que dice ser cristiano debe tomar la cruz de Cristo y seguir tras las pisadas de nuestro Señor, como si nosotros estuviésemos en el tiempo de los apóstoles. Si vivimos de esa manera, vamos a ser de bendición a las personas que nos rodean, y la comunidad eclesiástica va a fortalecer sus lazos con la sociedad para ser una luz en medio de las naciones. Los líderes cristianos que siguen las huellas de Jesús están dispuestos a sufrir por sus hermanos e incluso, si es necesario, a morir por su ministerio. Y esto debe ser nuestro sentir, nuestro motivo para que podamos continuar y seguir adelante en el camino que Dios ha puesto en nuestras vidas. El Señor anhela que podamos ser cada día imitadores de Cristo Jesús, y que nuestra iglesia, la que hemos formado en la tierra, pueda estar unida a la fuente de vida. Que el Señor pueda bendecirte en gran manera y pueda resplandecer su luz en tu rostro y pueda darte la paz que tu corazón necesita. Maranata.